El 24 de abril de 1915, en Constantinopla, se ordenó una redada de intelectuales armenios, un domingo rojo que marcó el comienzo de uno de los genocidios más tremendos de la historia reciente del planeta. Murieron muchísimos armenios, hay discusión con las cifras, pero en cualquier caso fue todo un genocidio y este año hemos conmemorado el 110 aniversario de ese drama. Lo hacemos además con la mirada puesta en la compleja situación que vive ahora mismo Armenia, con las prisiones azeríes y turcas y un difícil encaje en la geopolítica actual. Un asunto que tratamos con José Luis Orella, que es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, autor además de un libro, el beato Ignacio Maloyan, en el Gólgota de los armenios, sobre el martirio precisamente de este obispo católico y junto con otros en ese genocidio. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Como digo, 110 años ya del genocidio armenio. Cuéntanos lo más destacado que tengamos que conocer quienes no sabemos demasiado de ese genocidio, implicaciones históricas, geopolíticas, porque es un evento verdaderamente traumático y que ha condicionado tanto la identidad nacional de Armenia como las relaciones, obviamente, con Turquía. Pues la verdad que sí, ¿no? O sea, nos tendríamos que situar en los inicios un poco del siglo XX con un imperio otomano, un imperio turco en plena decadencia, perdiendo gran parte de su influencia, de sus territorios en el ámbito europeo, los había perdido en África y solo le quedaban los asiáticos, ¿no? Ahí es donde se procede a una especie de modernización, que es la revolución de los jóvenes turcos, ¿no? Una visión, se puede decir, de un nacionalismo más de tipo europeo, para intentar homogeneizar, uniformizar lo que sería la población de lo que quedaba del Imperio Otomano, ¿no? La parte asiática. En ese proceso de uniformización, de homogeneización, pues ellos pensaban que, bueno, la población que tenía esa transversalidad más bien musulmana y aprovechando a través de las nuevas iniciativas educativas del turco, podían homogeneizar un poco todo aquello. Claro, la comunidad armenia, una comunidad muy urbana, que en algunas provincias podía alcanzar esencialmente el 30%, incluso el 40%, especialmente en zonas como en las zonas del lago Van, o sea, al sur del Cáucaso, haciendo frontera con el mundo persa. Pues claro, eran comunidades muy emprendedoras, muy comerciales, de artesanos, de comerciantes, de empresarios, con su propia cultura, muy vinculadas incluso a colegios de misioneros, con unas relaciones también con el mundo europeo, y los que inicialmente estaban muy favorables a ese proceso de modernización, no obstante, se oponían a ese proceso de homogeneización turca, ¿no? Ahí es lo que veríamos como en la Primera Guerra Mundial, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el choque, ¿no? Esa división del mundo europeo en diferentes bandos y los imperios proceden un poco a esa lucha, pues el Imperio Turco aprovechará la ocasión que le brinda la Primera Guerra Mundial para la eliminación de esta comunidad que era imposible de su asimilación por una identidad fuerte, una cultura propia, un dinamismo, se puede decir, tan emprendedor, y por tanto su eliminación, a la cual pues habría que ver también la eliminación de otras comunidades, o sea que, por ejemplo, hay decenas de miles de cristianos asirios, o sea, de lo que seríamos el cristianismo árabe, e incluso bastantes miles de griegos de la zona del Mar Negro que fueron eliminados, ¿no? O sea, su identidad cristiana minoritaria pues favorecerá, bueno, pues que en ese nuevo proyecto de nacionalismo turco, pues ellos no tenían cabida, ¿no? Y los armenios pues fueron la parte mayoritaria un poco de esa mortandad, ¿no? Existente. Es muy llamativo, José Luis, porque se habla de entre 1,5 millones y 2 millones de armenios, pero tampoco ha tenido un gran reconocimiento. Da la sensación de una suerte de genocidio un poco olvidado. Leía que Estados Unidos no lo reconoció, vamos a decir, por lo menos de facto en un discurso presidencial hasta 2021 por parte de Joe Biden, y sabemos que en Turquía esto es un tema tabú, entonces no se entiende muy bien, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, podríamos estar hablando que es el primer genocidio del siglo XX, de la modernidad. Es un genocidio
también que está preanunciando otros, que se han llevado un poco esa circunstancia. Este es un genocidio en el cual se elimina toda la población masculina y una gran parte de la femenina. O sea, los supervivientes son solo unas cuantas chicas adolescentes y algunos niños que fueron adoptados por familias musulmanas de buen sentimiento que los acogieron, y ahora pues puede haber casos incluso de ciudadanos turcos que descubren que resulta que son descendientes de aquellos supervivientes y que sus familias fueron masacradas, y por lo tanto la herencia que ellos han recibido, pues bueno, no era su herencia natural, ¿no? Entonces es un genocidio pues muy importante, el primero que se realiza. No se estaba acostumbrado a ello, o sea, todos los estudios del genocidio posteriores, por ejemplo del investigador Lekin, pues proceden de los estudios un poco de la eliminación del mundo armenio y las consecuencias que se tienen, ¿no? Esa limpieza étnica, esa eliminación, que luego posteriormente, por desgracia, bueno, pues lo hemos visto en el Holocausto, lo hemos visto en otro tipo de mortandades y eliminación de comunidades en Ruanda, pues el inicio pues va a ser este, ¿no? El desconocimiento o el abandono que se desarrolló de un tema tan grave, que muchas veces se prevé, es mejor no recordarlo para evitar dolores, pues provocará que luego en Alemania pues digan, bueno, ¿quién recuerda el genocidio armenio? Y por lo tanto, ¿por qué nosotros no vamos a repetir la operación ahora con la comunidad judía, ¿no? O sea que curiosamente el olvido pues luego fue llave pues para otra mortandad, ¿no? Da la sensación, José Luis, de que obviamente en la propia Armenia actual no se ha olvidado todo esto, pero es que además la realidad que viven precisamente los armenios en su propio país ahora mismo se ve condicionada por una historia tremenda, como estamos hablando, pero además por vecinos túrquicos hostiles, ¿no? Está encajonada entre Turquía y Azerbaiyán. Da la sensación de que está en una situación verdaderamente complicada en lo geopolítico ahora mismo incluso. Sí, porque claro, lo que es ahora el país con soberanía, el país independiente de Armenia, es lo que era la Armenia rusa, ¿no? O sea, la Armenia del Imperio Ruso, que se transformó en una república soviética, y cuando se descompuso la Unión Soviética, pues obtuvo ya su soberanía e independencia, y es el país que mantiene esa identidad, esa cultura. Claro, es un país pequeño, pero con una intensidad nacionalista muy fuerte, porque saben que fuera de Armenia únicamente están los grupos, las comunidades armenias de esa diáspora de supervivientes que se dispersaron un poco por todo el mundo, ¿no? Entonces ellos tienen como una gran responsabilidad de sociedad civil de que si Armenia sobrevive, mantienen una cultura y una historia. Si ellos desaparecen, pues desaparece una página muy importante de la historia de la humanidad, ¿no? Eso les hace pues que sean muy sensibles a una actual República Turca, pues muy fuerte demográficamente, una gran potencia política, también militar, que ha consolidado su modelo después de lo que fue la debacle del Imperio Otomano. Y claro, es un país muy fuerte, pero claro, es que también tenemos las divergencias con Azerbaiyán por esos territorios, claro, étnicamente armenios, pero que pertenecen a Azerbaiyán y viceversa, que es un pueblo caucásico, túrquico de cultura y lengua, y es islámico chií en este caso, pero claro, que mantienen una tensión, una fortaleza, y claro, los armenios están pues con ese recuerdo, esa memoria, un poco de decir, ojo, que los que pertenecían a esta cultura nos intentaron eliminar una vez. Ya sabes que no son los mismos, no es el mismo modelo, no es esto, pero se puede decir que esa llaga, esa herida, claro, permanece allí, ¿no? Y en el ámbito turco, pues también, pues bueno, pues ellos niegan un poco ese sentido, se puede decir, como de responsabilidad, porque tampoco los turcos de ahora son los responsables de lo que sucede en un régimen que también ellos persiguieron a aquellos responsables, y muchas de las unidades que se encargaron de ese genocidio fueron unidades auxiliares que colaboraron con las policiales y que, bueno, estaban conformadas
por otros pueblos vecinos de los armenios, que eran unidades auxiliares kurdas y de otro tipo que participaron, ¿no? Entonces claro. ahí, bueno, ya habría que entrar con lupa en los detalles, ¿no? Sí, Pero sí, vamos. sí. José Luis, has mencionado esa relación privilegiada. De hecho, la actual Armenia es esa Armenia rusa, Armenia soviética, como tú bien explicabas. Tradicionalmente ha mantenido una relación privilegiada con Rusia desde que es independiente, ha sido su protector en la región, pero ahora Rusia tiene otras prioridades. Hemos visto también amagos desde la política armenia hacia la Unión Europea. Al final, ¿dónde va a tener encaje, crees tú, teniendo en cuenta todo lo que lleva en la historia acumulado una Armenia debilitada en la que, como tú bien explicabas, tiene vecinos poderosos, incluso le quieren quitar no Nagorno-Karabaj, sino el corredor de Zangezur en la parte sur del país para trasladar el petróleo azerí hasta Turquía sin ningún problema? O sea, que la situación es muy complicada. ¿En dónde se va a colocar esta Armenia moderna, crees tú, con una Rusia más centrada en otras cosas y una Unión Europea que tampoco se termina de animar, ¿no?, a integrarla? Pues es una situación muy difícil. Como bien has dicho, tradicionalmente los armenios, como pueblo cristiano del Cáucaso, siempre han mirado a Rusia como su salvación, de modo que los pueblos musulmanes del Cáucaso siempre han mirado a Turquía como su protector, ¿no? Estamos en casos similares cada según se mire en el espejo. La situación actual de Armenia, claro, eso es un país que tradicionalmente ha formado parte siempre y sigue estando de las alianzas con Rusia, forma parte de la Unión Económica Eurasiática, una especie de Unión Europea que conforman antiguas repúblicas soviéticas, forma también parte de la OTSC, que es una especie de organismo defensivo que encabeza Rusia y que sería, para que nos entiendan en nuestros oyentes, una especie de OTAN de antiguos países soviéticos. Por lo tanto, cualquier fuerza que entrase en el territorio armenio, no en el de Nagorno-Karabaj, que ya entraron, sino en el territorio armenio, esa alianza se activaría para proteger a Armenia, porque todavía forma parte de ella, ¿no? Entonces, el problema es que el actual gobierno armenio es un gobierno, podemos decir, que mantuvo sus disidencias, sus distancias con respecto a la Rusia de Putin, que como también vemos está entretenido con el conflicto ucraniano, y entonces, bueno, tuvo su salvedad, su llamamiento, pues a los Estados Unidos, en aquel momento la administración demócrata de Biden, y también a la Unión Europea, ¿no? Un cambio de un patrocinio, se puede decir, diferente, distinto, buscando un poco esa protección. Claro, el problema es que Europa tiene hambre de energía y esa energía se la proporciona a Azerbaiyán a través del gas natural y a través de un conducto claro, que es de Turquía, que llega pues a la zona de la Unión Europea. Claro, esta particularidad pues permite y favorece pues que bueno, pues Azerbaiyán que bueno, pues como todos los países tiene también sus visiones críticas, bueno, sea muy bien recibido por la Unión Europea, esté siendo muy tratado. Por ejemplo, Israel es su principal proveedor de armas y está muy bien recibido por las administraciones occidentales, lo cual provoca y favorece pues que Armenia, que está plenamente abriendo relaciones con la Unión Europea en todos los procesos, pues sostenga y se mantenga en territorio de nadie, mantenga su pertenencia a todas las asociaciones en las cuales está con Rusia, pues porque no puede perder una protección sin que le ofrezcan en el otro lado. O sea que, como vemos, tiene un pie en un lado y un pie en el otro. José Luis, para terminar, te pregunto, con esa historia reciente tan conflictiva, con todo lo que ha pasado en Karabaj, con ese intento de cercenarla todavía más, con el corredor de Zangezur, con todas las cuitas territoriales que tienen, que son muchas, y con su difícil encaje ahora mismo en la geopolítica global, ¿corre peligro la supervivencia de Armenia como Estado independiente? ¿Cómo lo ves? Hombre, es una situación peligrosa. La cuestión también de Armenia es que gracias a su diáspora los acontecimientos de Armenia se visualizan. Por lo tanto, el miedo a que Armenia pueda ser pues como un país de estos casi de tercera, cuarta fila, que puede desaparecer y casi ni nos enteraríamos, por desgracia, no va a pasar.
porque bueno, tienen una diáspora con muy buenas relaciones que rápidamente visualizarían ese problema. Yo creo que la solución es un poco esas negociaciones, ese intento más o menos que se tiene de poder encajar y tener buenas relaciones con los vecinos, pero en muchos casos incluso unos reconocimientos de frontera que estén plenamente claros, ¿no? Claro. Con esos trasvases también poblacionales, los cuales, bueno, pues la población de Nagorno-Karabaj, Armenia, que fue recibida en Armenia, puede instalarse igual en ciertas zonas, como del mismo modo los otros puedan acceder en ese corredor que ellos consideran de enriquecimiento entre Azerbaiyán y Turquía, pero en el cual igual pues Armenia debería tener también esa complicidad, porque como bien sabemos, pues cuando tú eres socio y tienes beneficios y los beneficios son compartidos, oye, pues ya se miran las realidades de diferente modo, ¿no? Desde luego. José Luis Orella, profesor del CEU San Pablo, profesor de Historia, autor de ese libro del Beato Maloya, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta ahora.